tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Hola, bienvenidos una vez más a este maravilloso ciclo de Familia Antivirus. Una palabra de Dios edificando hogares, edificando familias. Y hoy cerramos este ciclo. Esperamos poderlo cerrar con un broche de oro para que tengamos la oportunidad de poner en práctica lo que hemos escuchado a lo largo de estas 5 semanas. Os lo invito para que dispongamos no solo de nuestro corazón, sino también de nuestro ánimo, dispongamos del tiempo necesario para recibir esta palabra, pero también disponer el tiempo necesario para edificar esa familia que amamos con todo nuestro corazón. Lo invito entonces, vayamos a Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 15, y le voy a leer del 15 al 17, y escuche lo que dice la palabra de Dios. Así que escuchen los perfectos. Mire cómo empieza la palabra de Dios. Eso es algo como irónico. Escuchen los perfectos, es decir, aquellos que creen que tienen todo bajo control. Aquellos que creen que dicen ellos, yo no necesito de consejos, yo no necesito de nada, yo sé cómo construyo mi familia, yo sé cómo hago mi empresa, yo sé cómo llevo mi vida. Esa es la palabra dirigida a esas personas. Así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. ¿Cuál es el modo de pensar que Pablo está recordándoles a los filipenses? El que hemos escuchado nosotros a lo largo de 4 semanas pasadas, todos esos consejos que Dios nos ha dado para edificar la familia. Debemos tener ese modo de pensar. Y si en algo piensan de modo diferente, si son de los que piensan de modo diferente, Dios les hará ver esto también. Es decir, a los perfectos Dios va a corregir el camino. A los perfectos Dios va a hacer una intervención para que cambien su manera de pensar. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado, con lo que ya hemos venido construyendo. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Y el que lo cree dice amén. Mire que Pablo está diciendo a sus oyentes que deben regirse, que deben seguir las pautas conforme al modelo que se les ha dado. El modelo que nosotros hemos recibido durante estas 4 semanas. Por eso el sermón de este ciclo, de este cierre, yo lo he llamado remodelación. Remodelación. Es decir, cambiar, remodelar, cambiar el modelo. Usted recuerda que este ciclo nosotros lo comenzamos hablando acerca de una familia disfuncional. La familia de Jacob. Ya la conocemos y no es necesario volver a repetir. Pero era una familia que seguía el modelo del mundo. Como nosotros hoy en día vemos a muchos hogares, muchas familias, constituidos por esas columnas, padre, madre, hijos, etcétera, que siguen el modelo del mundo, el modelo que les ofrece el mundo y no el modelo que Dios les ofrece. Y por eso vemos nosotros a hombres y mujeres, jóvenes, tratando de replicar esos modelos. Tratando de replicar esos modelos. Por eso hoy terminamos este ciclo tratando de mirar y observar cómo remodelar, cómo hacer una remodelación en la familia. No es, cuando hablamos de remodelación, no es hacer parches,
no es que yo voy a hacer una mejora, no es construir sobre lo construido. Porque si nosotros construimos sobre lo construido de una u otra manera, ahí vamos a tener grandes problemas, grandes dificultades y el edificio se nos va a venir abajo. La remodelación implica que es necesario derribar todo, tumbar todo, destruir todo y hacer todo nuevo con el modelo que nos ofrece. Yo siempre he dicho, como maestro que he sido durante tantos años, que una de las grandes dificultades que tenemos los seres humanos es desaprender. Porque una vez que nosotros hemos aprendido a hacer las cosas de una manera y cuando se nos invita a hacerlo de otra manera, es la parte más difícil. La parte más difícil es acabar con todos esos paradigmas que tenemos nosotros en los hogares, que tenemos nosotros en la familia. Y por eso lo primero que nosotros debemos hacer es reconocer que nuestro hogar, reconocer que nuestra familia necesita una remodelación bíblica, es decir, no siguiendo el modelo del mundo, sino el modelo de la palabra de Dios. Y para ello, nosotros cuando aceptamos, cuando reconocemos que necesitamos esa remodelación, debemos tener en cuenta 4 verdades cuando vamos a hacer una remodelación. Para que usted me entienda estas 4 verdades, cuando usted va a remodelar su casa, usted dice, vamos a remodelar la casa, vamos a quitar esta habitación y la vamos a pasar para otro lado, la cocina la vamos a quitar y la vamos a remodelar, vamos a organizar toda la cuestión. Nosotros prevemos costos, prevemos tiempos, prevemos materiales. De igual manera, cuando nosotros vamos a hacer una remodelación de la familia, debemos tener en cuenta 4 cosas fundamentales. La primera es que la remodelación de la familia se tarda más de lo previsto. ¿Qué significa eso? Eso significa que nosotros debemos tener el tiempo necesario, la paciencia necesaria y la perseverancia necesaria. Porque muchas veces creemos nosotros que lo vamos a hacer o vamos a tener una familia maravillosa y espectacular después de haberla tenido en el suelo en una semana. Creemos nosotros que después de haber los miembros de la familia, haber entrado en esa relación del perdón, en esa edificación del perdón, creemos que nos perdonamos y aquí no ha pasado nada y entonces vamos a tener una familia totalmente construida de una manera funcional y bíblica en menos de lo que canta un gallo. Y no. La palabra de Dios misma nos dice que la remodelación se tarda más de lo previsto, porque cada una de las columnas, cada uno de los miembros de ese hogar, de esa familia, va a ser remodelado. Y no estamos hablando de objetos, no estamos hablando de cosas, estamos hablando de personas, estamos hablando de seres humanos que tienen sentimientos, que tienen emociones, estamos hablando de heridas, estamos hablando de sanar esas heridas. Y eso toma su tiempo, tarda más de lo previsto. La segunda consideración es que la remodelación por lo general cuesta más de lo previsto. Nosotros prevemos y decimos, yo tengo 1 millón de pesos para hacer una remodelación de la cocina, pero cuando usted empieza la remodelación de la cocina, se gastó el 1 millón de pesos y se da cuenta que la tubería estaba rota y se le van 200,000 pesos, que el circuito eléctrico no sirve y se le van 300,000 pesos, es decir, que toda remodelación cuesta más de lo previsto. De igual manera, la familia también. Cuando comienza el proceso de remodelación cuesta más de lo previsto. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la certeza del precio que tenemos que pagar cuando comenzamos con esa remodelación. Hay momentos en los cuales usted tiene que pagar uno de los precios más caros, más costosos, más difíciles para hombres y para mujeres. El silencio. El silencio. Callarse, dice, no, yo no me puedo quedar callado, yo no, a mí me dicen algo y yo exploto. Cuesta más de lo previsto. Hacer cosas, hacer cambios en el hogar, en la familia, tiene un costo bastante alto. La tercera consideración cuando hacemos una remodelación de la familia es que esa remodelación es más sucia de lo previsto. Sí se ha dado cuenta que cuando hacemos una remodelación, en nuestro caso, nuestro ejemplo de la cocina, del patio, etcétera,
vemos que todo se ensucia. Dicen, no, es que hay un polvero en la casa, hay mucho mugre, hay cemento, hay arena, eso vuela polvo para todo lado. Las remodelaciones son sucias. ¿Por qué cuando hablamos nosotros de una remodelación de la familia tenemos el concepto de que es sucia? Porque el Señor va a sacar mucha cosa, va a sacar mucho mugre, va a sacar cosas que no sirven, cosas que hay que desechar, hay que limpiar, hay que sacar todas esas cosas, esas malas, esas mañas que muchas veces nosotros a lo largo de tantos años hemos imitado, hemos mantenido y hay que ir limpiando. Y por último, la cuarta consideración para hacer la remodelación de la familia es que requiere más perseverancia y paciencia de lo previsto. Iniciamos una remodelación, decimos, no, estoy cansado muchas veces. A mí me ha pasado, y yo creo que a usted le ha pasado, que hacemos algo en la casa y se va el tiempo, el costo, el mugre, todo se sale de nuestra previsión e inmediatamente comienza uno a discutir con el esposo, a discutir con la esposa. ¿Para qué nos dedicamos a esto? Usted era la que quería, usted era quien quería hacer esto. ¿Para qué? ¿Para qué estas cosas? Y comenzamos a discutir, comenzamos a pelear, etcétera, etcétera. Se requiere perseverancia, se requiere paciencia. Hay que perseverar y hay que seguir adelante. Yo tengo la certeza y la seguridad que usted en este momento está pensando de que no es fácil. Y es cierto, no es fácil. Pero con la ayuda de Dios va a lograr que esa familia, va a lograr, si es el caso de su familia, que es disfuncional, una familia con ese letargo o una familia en tensa calma, como lo decíamos el miércoles pasado, se va a convertir en una familia funcional, en una familia antivirus, en una familia antipecado, en una familia donde va a reinar la paz, el gozo. No es la perfección, porque ninguna familia va a encontrar usted una familia perfecta. Esa familia perfecta la vamos nosotros a disfrutar y vivir en el reino de los cielos con nuestro Padre Todopoderoso y con nuestro amado Salvador, con el poder del Espíritu Santo. Pero cuando usted vea su familia remodelada, cuando usted vea los cambios que ha tenido sus hijos, los cambios que ha tenido su esposa, los cambios que ha tenido su esposo, cuando usted vea que están gozando de más paz, de más tranquilidad, cuando vea que en su hogar, en su familia hay tolerancia, hay respeto, hay admiración, hay reconocimiento, cuando usted empieza a ver todo eso, lo que usted va a decir es, valió la pena este sacrificio, valió la pena hacer este esfuerzo. Porque además piense usted en algo maravilloso, que no es usted el que está construyendo, no es usted el que está remodelando, usted cuenta con el arquitecto perfecto. A usted se le entrega un arquitecto perfecto que es nuestro Dios Todopoderoso y un maestro de obra perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Cuenta usted con los dos recursos más grandes, más maravillosos para poder ver la construcción, la remodelación de esa familia. Ahora bien, ¿cómo la vamos a remodelar? ¿Cómo se remodela? ¿Qué es lo que va a hacer el arquitecto? ¿Qué es lo que va a hacer el maestro de obra? Porque yo le digo una cosa, cuando usted está haciendo la remodelación de una cosa, el arquitecto le dice hay que hacer esto, el maestro de obra dice hay que hacer esto, pero si usted no tiene la disposición, si usted no pone los recursos, si usted no pone la acción, la obra se queda paralizada. Por más que el maestro quiera hacerla, si no cuenta con su aprobación, si no cuenta con su beneplácito, pues él no va a empezar a hacer la obra. Entonces yo lo invito para que vaya al Salmo 127. Salmo 127, y en él encontramos un salmo que es corto, apenas tiene 5 versículos, pero tiene una profundidad maravillosa de lo que significa la remodelación de una familia. Salmo 127. Y escuche lo que dice la palabra de Dios, se lo leo y lo vamos a desmenuzar. Versículo 1. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa,
Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Que es algo tan maravilloso. Y aquí nosotros encontramos prácticamente 4 pasos para poder remodelar nuestra familia. Lo primero que debemos considerar y tener en cuenta es que nuestra familia es edificada por el Señor. En el versículo 1, en la parte A, escuche lo que dice. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. En vano nos esforzamos. Si el Señor no es quien edifica nuestro hogar, si el Señor no edifica a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, pues definitivamente en vano. Todo lo que nosotros hagamos será en vano. Es un sacrificio en vano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo construimos en nuestra casa con nuestras propias fuerzas, vamos a darnos cuenta que nos vamos a preocupar por unas cosas que no son tan importantes. Cuando nosotros construimos una familia, escúcheme, muchas veces nos preocupamos más por edificar muros, por edificar ladrillos. Nos preocupamos por el lugar donde se va a meter la familia. Nos preocupamos por los cimientos que van a resguardar esa familia, que los cimientos espirituales que van a sostener verdaderamente el hogar. El Señor, ¿cómo la edifica? El Señor la edifica. Si nosotros la edificamos con cosas materiales, con detalles, con regalos, etc., el Señor la edifica con estabilidad. Una familia tiene que ser estable. Y para poder ser una familia estable, se tiene que equilibrar los sentimientos y las emociones. Dice la palabra de Dios que no debemos dejar que los sentimientos y las emociones nos gobiernen. Porque cuando nos gobiernan los sentimientos y las emociones, nos está gobernando la carne sobre el espíritu. Y para eso se requiere estabilidad. El Señor nos da esa estabilidad. Nos da esa fortaleza para que en un momento determinado no nos salgamos de casilla cuando uno de los miembros de la familia haga algo que no esté en el contexto de la familia de acuerdo o que nosotros no estemos de acuerdo. El Señor también le edifica a la familia con seguridad. Con seguridad. ¿Cómo nosotros establecemos la seguridad? ¿Cuál es la seguridad por la cual nosotros nos preocupamos? Cierre la puerta, échele llave, cierre el candado. Pongámosle rejas a las ventanas. Nos preocupamos por esa seguridad y eso está muy bien. Pero el Señor va mucho más allá. Él comienza a establecer una seguridad, no solo en nuestra integridad física, sino una seguridad en nuestros corazones. Que nosotros tenemos la certeza, la seguridad de que estamos edificando una casa, estamos edificando un hogar, estamos edificando una familia en medio de penurias, en medio de dificultades, en medio de problemas, en medio de circunstancias adversas. Pero el Señor nos dice que nos da esa seguridad. ¿Para qué? Para que cada paso que demos nosotros en la familia tengamos la certeza que vamos camino hacia la bendición. Y de igual manera también nos da serenidad. La serenidad es ese gozo que trasciende todo entendimiento. Nos da esa paz, su paz. Nos dice, serénate. ¿Por qué? Porque las familias entran en conflictos, las familias entran en dificultades y se desintegran cuando son inestables, cuando son inseguras y cuando son ansiosas. Porque si hay algo que acaba con la serenidad y la paz, es la ansiedad. La ansiedad que comienza a manifestarse en cada miembro de la familia y hace que se llene de conflictos, hace que se llene de intimidaciones. Porque si hay algo que se desarrolla en la familia, es intimidación. Intimidación. Y muchas veces los hijos, nuestros hijos, terminan cuando son niños obedeciendo a sus padres, no porque es su padre, no porque lo ame, no porque lo respete, no porque él tiene la autoridad, sino porque él ha generado sentimientos de intimidación. De intimidación. Los intimida, es decir, se empieza a llenar sus corazones de temor y tiemblan los niños. Pero es que los niños crecen. Los niños crecen y se convierten en jóvenes. ¿Y cuál es la característica de la juventud?
sino es la rebeldía. En ellos comienza a desarrollarse una serie de sentimientos de que ya no somos niños, no somos adultos, y comienza a decir, ¿y entonces nosotros qué somos? Y comienzan ellos a esa búsqueda frenética de su propia identidad, y en esa búsqueda frenética de su identidad les parece absurdo todo lo que el adulto les dice. Y si han sido niños criados con intimidaciones, usted se imagina el resultado de lo que puede haber unos jóvenes llenos de conflictos, llenos de problemas, que va a llevar a su separación, la separación de sus hijos o la separación de todos los miembros de la familia. Pero si dejamos al Señor que edifique la casa, en la casa habrá paz, habrá gozo, habrá alegría, habrá felicidad. Esto no quiere decir que no habrán dificultades o que no habrán problemas. Mismo nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo: aquí en este mundo tendremos aflicciones, y nuestro hogar no está alejado del mundo, y vamos a tener muchas aflicciones, muchos problemas, muchas dificultades. Y por supuesto que cuando nosotros dejamos que Jesús sea el constructor de nuestra casa, el que edifique nuestra casa, pues por supuesto que el infierno se alborota. Porque lo que menos quiere el enemigo es que nosotros tengamos en esta tierra un remanso, un paraíso. Siempre el enemigo trata de destruir todo aquello que se le parezca al paraíso, al Edén. En el Edén había perfección, en el Edén había santidad, en el Edén había respeto, en el Edén había amor, en el Edén había unidad, gozo, alegría. Y cuando nosotros vemos que nuestra casa está siendo edificada por el Señor, se convierte en un paraíso, donde hay amor, donde hay respeto, donde hay identidad, donde está la presencia de Dios. Y obvio, por supuesto, que al enemigo no le gustan los paraísos. Y va a entrar, ¿a qué? A dividir, como entró y dividió en el Edén a Adán y a Eva. Y entra a dividir, va a entrar a golpear. Pero gracias a que los constructores han aceptado que Cristo Jesús sea quien edifique esa casa, quien remodele esa casa, la casa tendrá paz y tranquilidad en medio de las tormentas. ¿Cuál es la segunda? La segunda la vemos nosotros en el versículo 1b. Dice que la casa es protegida por el Señor. Dice, si el Señor no cuida la ciudad, cuidad. En vano hacen guardia los vigilantes. Mire, usted puede decir, pero es que el Señor va a cuidar la familia. Si hay algo que nosotros debemos entender, es que cuando Dios edifica la casa, además de Él de protegerla, Él extiende su protección hacia la ciudad. ¿Y por qué hacia la ciudad? Porque Él sabe la gran influencia que ejerce la ciudad sobre la familia. Toda familia funcional, como les decía ahora, toda familia que ha hecho de su casa, de su hogar, un paraíso, tiene dos clases de ataques. Uno, del exterior, es decir, de la ciudad, de la sociedad, de afuera, que es o tiene que ver con todo lo concerniente al contexto social, al contexto cultural, a las tradiciones. Todo eso se convierte en un gran peligro. ¿Por qué? Porque la ciudad, porque la sociedad, porque la cultura que rodea a esa familia está permeada por una serie de antivalores, porque han seguido el modelo del mundo. Y ya sabemos nosotros quién gobierna el mundo. El mundo está gobernado, dice la palabra de Dios, desde la ruptura de la relación con Dios. En el paraíso está gobernado por Satanás, está gobernado por el demonio, está gobernado por el diablo. El mundo está endosado al diablo, y por eso nosotros vemos y encontramos todo lo que encontramos en el mundo. Y ahí en ese mundo lo que ha hecho el enemigo es generar y crear en las personas unos antivalores para que esos antivalores se impongan como si fueran unos verdaderos valores. Por eso la palabra de Dios nos dice que al final de los tiempos y en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, la gente le va a decir a lo malo, le va a decir bueno, y a lo bueno le va a decir malo.
tratando de imponer esos valores. Entonces, el Señor nos dice aquí, tú no te preocupes, porque si tú permites que yo edifique, dice nuestro Señor Jesucristo, yo edifique tu casa, yo remodele tu hogar, tu familia, yo la voy a proteger de esos antivalores. Yo la voy a proteger de todos esos peligros que hay en la ciudad. Ese es un peligro, eso es un ataque. Pero también hay un ataque interior. Hay un ataque interior. Usted lo recuerda que lo hablábamos en uno de estos ciclos, que también todos los problemas se gestan en el interior. ¿Por qué? Porque es que en el interior de los hogares, en el interior de las familias, hay corazones, hay personas. Y si hay un corazón que no ha sido sanado, si hay un corazón que verdaderamente no ha dejado que el maestro constructor, no ha dejado que el arquitecto divino pueda moldear, pues obvio por supuesto que se va a convertir en uno de los grandes problemas al interior de la familia. Es como si un miembro de la familia estuviera infectado del virus. ¿Mm? Y los demás no hicieran caso, nadie atendiera, nadie se preocupara. Pues ¿qué va a terminar? Va a terminar en el descuido de todos, va a terminar que todos los miembros de la familia terminen contaminados. Por eso el Señor nos dice que Él nos protege en el interior de la casa, del hogar, de la familia, nos protege de nuestras mismas reacciones, porque muchas veces ni nosotros mismos nos conocemos. No conocemos nuestro corazón y podemos reaccionar de una manera que nosotros mismos nos asombramos y decimos, ay, pero yo no sé qué fue lo que me pasó. Hay muchas personas que dicen, es que se me metió el diablo y no sé qué fue, qué hice, no sé no sé qué dije. Por eso el Señor dice, yo te protejo en tu interior y te protejo en tu exterior. A eso se refiere. También tenemos una tercera parte en este Salmo 127 de cómo el Señor remodela nuestra familia. En el versículo 2 dice, en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas. Un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. ¿Qué nos está diciendo aquí? No te preocupes tanto por la provisión. El Señor es nuestro proveedor, el Señor es nuestro sustentador. Él sustenta, Él provee las necesidades de la casa. Esto no quiere decir, iglesia, que Él promueva la pereza, a que no hagamos nada y que nos quedemos todos durmiendo en la casa. No, es un reproche a la dedicación excesiva al trabajo o a otras labores. Porque muchas veces los miembros de la familia nos preocupamos más de otras cosas que de nuestra propia familia. Y le pongo un ejemplo personal. Muchas veces que puede decir uno, ay, pero es que el pastor cómo está dedicado a la edificación de la iglesia. Sí, pero usted piense en algo. ¿Será que con ese mismo ahínco, con esa misma entrega, está preocupado por su familia? ¿O será que por estar tan preocupado por la labor como pastor, está descuidando su familia? A eso es lo que se refiere Dios. Se refiere a que muchas veces, por más loable que sea nuestro trabajo, no podemos dejar que el trabajo nos absorba de tal forma que nos olvidemos de los miembros de la familia, que nos olvidemos de las situaciones que están viviendo los miembros de nuestra familia y que empecemos a cambiar nuestros valores, comencemos a cambiar, a ser permeado por esos antivalores del mundo, a creer que porque estamos trabajando, que porque estamos haciendo X o Y labor, eso va a ser de bendición para la casa. Es que si yo no trabajo 20 horas, 24 horas, si yo no trabajo de sol a sol, pues en la casa no vamos a tener nada. Eso es uno de los grandes errores. Uno de los grandes errores, creer que debo dedicarle el 80% a los de afuera y el 20% a la casa. Antes debería ser el contrario, trabajar el 20% para disfrutar el 80%. Usted recuerda
Es una ilustración que siempre la hemos escuchado, del niño que quería hablar con su padre y que cada día quería hablar con su papá, pero su papá siempre estaba ocupado trabajando. Y un día su papá se dio cuenta que el muchachito estaba haciendo una alcancía, guardando unas moneditas de todo lo que él recibía, de las vueltas de los mandados. Él guardaba y le dice, ¿y qué estás haciendo? Dice, estoy ahorrando. Dice, qué bueno. Hasta que llegó un día y le dijo, papá, ¿tú cuánto cobras por una hora de trabajo? Y yo le dije, ¿por qué? Porque yo quiero comprar una hora de tu tiempo. Nosotros conocemos esa historia en diferentes versiones. En diferentes versiones. Estamos tan ocupados con nuestro trabajo, que no nos preocupamos por nuestra esposa, que no nos preocupamos por nuestro esposo, que no nos preocupamos por nuestros hijos. No sabemos qué hicieron en el día, simplemente llegamos diciendo que estamos cansados. Estoy cansado. ¿Y qué quiere que haga? No me hablen, hoy me fue mal. Y traemos todo ese infierno de la calle, lo traemos a la casa. Acabamos con el paraíso, acabamos con la familia. La mayor preocupación muchas veces de las personas, de los miembros de la familia, es el dinero. Es el dinero. Y lastimosamente no se enfocan en lo fundamental, porque consideran que el dinero lo es todo, que el dinero puede sustentar y proveer todas las necesidades de una familia. Pero yo le puedo decir, le puedo asegurar algo, que con el dinero usted puede tener todo lo que usted quiera, pero usted no va a comprar el amor. Con el dinero usted no compra el amor de su esposa, el amor de su esposo, el amor de sus hijos. ¿Por qué? Porque el amor no se alimenta con billetes, el amor no se alimenta con dinero. ¿Es necesario? Claro, por supuesto que sí, es necesario. Pero yo no me voy a alimentar de amor. Nadie me va a obligar con 3 pesos a amar a otro. El dinero no puede comprar aceptación. Ser aceptado. Ser aceptado. Muchas veces nosotros decimos y creemos que este hijo nuestro es de la casa. Pero papito, ¿qué le pasa? Si yo soy su mamá, el otro, yo soy su papá, el otro, yo soy su hermano, yo soy su hermana. Pero lo que está pasando en el corazón de ese joven, de ese niño, de esa niña, es que no se siente aceptado. Y por eso muchas veces en las expresiones, nadie me quiere en esta casa, nadie me entiende. Es porque no nos hemos tomado el tiempo para escuchar. Creemos nosotros con decirle, mira, ahí te dejé unas monedas para que salgas con tus amigos a cine. Creemos nosotros que ese niño, esa niña, ese joven, o ese esposo, o esa esposa, es aceptado en la familia cuando su corazón puede estar partido en 1000 pedazos. El dinero no puede comprar el apoyo de los demás. Muchas veces nosotros, claro, por supuesto, si usted necesita mover un mueble, usted le dice, ¿quién me ayuda? Nadie. Dice, pero si yo les pago a mover el mueble, pues todo el mundo corre para hacer un trabajo, para hacer una labor. Pero yo le puedo asegurar que usted le puede dar el dinero a sus hijos, el dinero a su esposa. Pero el día que usted necesite su apoyo, el día que usted necesite esa solidaridad, el día que usted necesite esa fuerza, esa fortaleza en una circunstancia, el dinero no va a hacer que ellos lo apoyen. Por el contrario, el dinero los va a alejar. El dinero les va a decir, si ve por estar haciendo tanta plata, usted nunca se preocupó por hacer de nosotros tener una relación fuerte para poderlo ayudar en un momento determinado. A eso se refiere cuando en la palabra de Dios nos dice que es un pan de fatigas. Es un pan de fatigas. Trabajamos todo el día, llegamos en la noche cansados, fatigados. Dios nos provee de amor, Dios nos provee de aceptación, Dios nos provee de apoyo, Dios nos provee de perdón. Y ninguna de esas cosas se compra con el dinero. Esos son recursos valiosos. ¿Para qué? Para remodelar una familia. Una familia que esté con un nuevo modelo. No es el dinero. En esta casa no nos une el dinero. En esta casa, en este hogar, en esta familia, nos une el amor. Nos une la aceptación. Porque yo te acepto como tú eres. ¿Usted no se ha dado cuenta que nuestros hijos son diferentes? Totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Y uno dice, pues es que tienen los mismos padres. Tienen al mismo papá. Tienen a la misma mamá.
vivieron en la misma casa. Tiene la diferencia de 1 añito, 2 añitos de diferencia de edad. Vivieron en el mismo sitio, estudiaron en el mismo colegio, convivieron en la misma casa, comieron la misma comida que uno les dio, salimos a los mismos paseos, siempre anduvimos todos para arriba y para abajo. ¿Y por qué son tan diferentes? ¿Por qué son tan diferentes? Porque Dios ha hecho a cada una de las personas única y diferente, única. Y por eso esas personas necesitan aceptación, que nosotros los aceptemos. Hay que aceptarlos. Aceptar no es alcahuetearles, aceptarles, reconocer sus debilidades, reconocer sus fortalezas, reconocer sus problemas, reconocer sus dificultades, reconocer sus triunfos, valorar todo lo que ellos son, todo lo que ellos tienen. Son recursos maravillosos cuando uno los descubre, cuando está remodelando con la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, 4, que se refiere y enfatiza en los hijos. En el versículo del 3 al 5 nos dice que toda familia que es remodelada por nuestro Señor Jesucristo, remodelada por Dios Todopoderoso, es recompensada. Escuche lo que dice la palabra de Dios en el versículo 5. Dichosos, no hay una recompensa, dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. ¿A qué se refiere? A los hijos. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. No serán avergonzados por sus enemigos. Una bendición maravillosa son los hijos. Pero debemos nosotros reconocer algo. Cuando los niños llegan al hogar, porque los hijos no llegan de 20 años. Ojalá llegaran de 20 años ya trabajando con empleo y todo y proveedores. No. Los niños llegan siendo niños, los hijos llegan niños y cuando llegan al hogar traen alegría, traen felicidad. No habrá cosa más maravillosa coger un muchachito, un chinito de esos chiquitos allí, negrito, arrugado, al principio son feos, todo el mundo dice que son lindos, pero son feos, pero pasan unos días y se empiezan a poner bonitos, lindos, y llenan de gozo, llenan de alegría, y todo el mundo los quiere ver, y todo el mundo, y es risa, y guau, 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 y se divierte ahora, y eso es toda una maravilla. Pero en muchas ocasiones, en la medida en que van creciendo, se pueden convertir en una fuente de dolor y de angustia para los padres. ¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe que esa felicidad tan maravillosa que sentimos cuando estos niños llegaron a la casa, cuando Dios nos entregó esa bendición, a qué se debe que después de 15, de 20 años comencemos a tener dolor y que la gente se agarra a la cabeza, este hijo me va a matar, qué desgracia? Y muchas veces pronunciamos palabras, yo he escuchado palabras de maldición, lárguese maldita sea, antes de que se me acabe la paciencia y los problemas. ¿Esto se debe a qué, iglesia? No se debe a los hijos. Usted me va a decir, wow, ¿cómo así? No, no, sino a los padres. A los padres. Los hijos están reflejando a los 20 años, a los 15 años, a los 10 años, están reflejando lo que los padres no hicieron. Porque los padres que no forman, los padres que no disciplinan, los padres que no educan, como Dios manda, cuando nos está diciendo aquí el Señor, es que los hijos son una herencia del Señor, son una herencia, pero cuando descuidamos la herencia del Señor, cuando malversamos la herencia del Señor, cuando acabamos con la herencia del Señor, nuestros hijos que no han sido creados, no han sido formados, no han sido disciplinados, no han sido educados, pues hombre, por supuesto, su actitud va a ser como la que hoy muchos de los jóvenes tienen y que hacen doler el corazón de los padres. Nosotros, como padres, somos responsables de la actuación de nuestros hijos. La palabra de Dios nos aconseja, nos dice que debemos aprender a disciplinar a los niños, a disciplinarlos. ¿Para qué? Para no tener que castigar a los hombres. Y si usted quiere tener unos hijos funcionales, si usted quiere ver cuál es la clave
para tener unos hijos funcionales, unos hijos maravillosos? Yo le doy la clave porque está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios está. Está en el Evangelio de Lucas. En el Lucas capítulo 2, versículo 51, si mal no recuerdo. Lucas capítulo 2, versículo 50. Lucas capítulo 2, versículo 51. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Empecemos por ahí. Estamos hablando de Jesús cuando era niño. Estamos hablando de Jesús. ¿Y qué fue lo que les enseñó? ¿Qué le enseñó sus padres terrenales a Jesús? ¿Qué le enseñaron? Desde niño. Sujeción. Es que el gran problema está en querer sujetar a un niño de 20 años, cuando no se sujetó a un niño de 5. Ahí es donde está el gran problema, ahí es donde está la gran dificultad. Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Tanto José como María le enseñaron la sujeción. Y usted ve que llega un momento determinado, a los 30 años de edad, y Jesús dice, ahora yo he aprendido, así como aprendí a sujetarme a mis padres, a obedecer a mis padres, yo tengo a mi Padre en el cielo y me sujeto y me someto a Él. Porque el Padre de nuestro Señor Jesucristo es ese Hijo engendrado de Dios Todopoderoso, que sale de la misma naturaleza del Padre. Pues por supuesto, Él extiende sus manos al cielo y reconoce a Dios Todopoderoso como su Padre. Sus padres terrenales contribuyeron al propósito de Dios, así como nosotros, nuestros hijos. Nuestros hijos son prestados, dice por ahí un adagio. Nuestros hijos no son nuestros. Nuestros hijos le pertenecen a Dios. Son unas dádivas, unas compañías maravillosas que Dios nos dio. Así como le entregó a José y a María Jesús, a ti te ha entregado Dios a tus hijos para que los edifiques, para que les enseñes sujeción. Porque si ellos se sujetan a ti, se van a sujetar a Dios, así como lo hizo Jesús. Pero siga leyendo. En el versículo 52 dice, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Iglesia, aquí tenemos nosotros una bendición maravillosa. Una bendición maravillosa. Nos dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en favor con Dios y favor con los demás. ¿Esto qué significa? Cuando habla de sabiduría, de conocimiento. Porque es bien importante que nosotros como padres nos preocupemos por el conocimiento de nuestros hijos. Y no estoy hablando única y exclusivamente para que aprenda A, E, I, O, U y 1, 2, 3 y 4. Sume, resta y multiplica y divide y ya. Con eso tiene 5 años de escuela y ya, que se defienda. No, hay que enseñarle, hay que darle todos los elementos necesarios para que ese potencial que Dios les ha dado en sabiduría y conocimiento, ellos lo puedan explotar grandemente. Ellos necesitan instrucciones. Los niños no llegan con todo el conocimiento. No, nosotros como padres somos los que tenemos que brindarle esa guía, esa orientación, esa dirección. Iglesia, si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? El mundo. El mundo les va a enseñar a nuestros hijos y ya sabemos quién es el rector del mundo. Ya lo sabemos. ¿Qué es lo que les va a enseñar? Cuando nosotros no nos sentamos con nuestros hijos a hablar con ellos, a enseñarles sujeción, sujeta, obediencia a la palabra, sujeción, obediencia a su madre, sujeción, obediencia a su padre. Pero muchas veces nosotros terminamos, como nos decía el domingo el pastor, borrando con el codo todo lo que hemos hecho con la mano. Muchas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, ay, no le pare bolas a su papá, usted sabe cómo es él, ay no, déjelo ahí, no le pare bolas. Perdón, usted lo que está incentivando y motivando es el irrespeto, no la sujeción. Y después nosotros nos quejamos porque nuestros hijos forman hogares y se comportan igual que el papá. Igual que el papá. ¿Con quién? Con nuestros nietos. Y ahí llegan nuestros nietos a la casa. Abuelita, abuelito, es que mi papá no me quiere, mi papá se maltrato. ¿Por qué? Porque usted le enseñó eso.
Dice la palabra de Dios que Jesús también crecía en estatura, físicamente, cuerpos sanos, al cuidado de sus padres. Nosotros debemos proveerles todo lo necesario, la leche, lo que requieran, lo que necesiten, para que ellos puedan tener un cuerpo sano. Ellos necesitan valorar su cuerpo también físicamente y entender. Luego, cuando ya tienen el concepto espiritual para entender que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. Pero también nos dice que Jesús crecía en favor con Dios. Es la edificación espiritual. Nuestros hijos necesitan aprender a vivir agradando a Dios en todo. Si nosotros somos una familia funcional, si nosotros somos una familia cristiana, entonces nuestros hijos tienen que vivir acorde con todo lo que nosotros decimos que somos. Pero iglesia, no, yo no me quiero meter en la cocina, como dice el dicho. Yo no me quiero meter en lo que usted decide o lo que usted hace. Pero yo considero que no es lógico que una familia cristiana deje que sus hijos sean formados por el mundo y que no hagan nada. No hagan nada, que no se sujeten. No, y toda la labor se la dejan aquí. No, en el tiempo del Señor, es que en el tiempo, Él también va a cambiar. ¿Perdón? También va a cambiar. Mire, yo veo y conozco muchas familias cristianas de hace muchos años, de 20, 30 años. Y yo le digo, pero ¿qué pasó con tus hijos? Y los hijos se torcieron y la muchachita quedó embarazada a los 15 años y cristianos. Y la muchachita se fue con Pedro a los 15 años embarazada y Pedro la dejó y entonces se embarazó de Juan y Juan la dejó y va pasando por Raimundo y todo el mundo y Raimundo también la dejó. Yo le dije, pero por Dios, ¿ustedes hace cuántos son cristianos? No, pastor, hace 30 años, hace 40 años. ¿Y cuántos años tiene tu hija? No, mi hija tiene 20 años. ¿Y cuántos hijos tiene tu hija? Como 4 o 5. ¿Y cuántos esposos? Como 6. Perdón. Eso lo vemos en la palabra de Dios. Cuando Jesús se le acerca a la samaritana, que le dice, no señora, usted lo que necesita es una edificación espiritual. Aprender a vivir agradando a Dios. Y si nosotros somos esa familia funcional, nosotros tenemos que llevar esa normatividad de sujetarse, sujeción, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y también dice la palabra de Dios que Jesús crecía en favor con los demás. ¿Eso qué significa? Las relaciones con los demás. Porque no somos cuzumbos solos. No somos cuzumbos solos. O a veces los papás son tan sobreprotectores que no salga, no vaya, no se unte, no esto, no lo otro. Venga aquí, escóndase. Pues claro, por supuesto. Un muchachito de esos. Yo fui maestro por muchos años en colegios prestantes de la ciudad. Y cada vez que nosotros teníamos la oportunidad de hacer una excursión con los jóvenes, yo tuve la oportunidad de salir a muchas excursiones, uno se podía dar cuenta de esos muchachitos que vivían reprimidos, que cuando ya no estaba el papá y la mamá, explotaban, hacían una erupción. Esos muchachitos que llegaban a un hotel y trataban de comerse toda la comida en media hora, trataban de beberse todos los licores en media hora, trataban de hacer lo que en sus casas no los dejaban. Todos muchachitos reprimidos. ¿Por qué? Porque no les enseñaron a relacionarse con los demás. No les enseñaron a aprender a amar, a respetar a los demás y aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo de los demás. Porque eso es una de las cosas que nosotros como padres, nosotros como familia funcional debemos practicar en la casa. ¿Cuáles son nuestras relaciones? Usted quiere, siempre peleamos. Ay, pero es que ese muchacho, mire esos amigotes que tiene. Vea, con razón la casa aquí no hay mercado, no hay comida, no hay nada. Pues que como viven metida en la casa de la vecina, mi mujer, allá echando chisme, etcétera, etcétera. Mire con quién se relaciona. Iglesia, ¿cuáles son sus relaciones? ¿Cuáles son mis relaciones? ¿Cuáles son mis amigos? ¿Con quién yo? ¿Con quién intimo? ¿Con quién ando yo? ¿Cuáles son mis amistades? Y nosotros les exigimos a nuestros hijos, por el camino derechito, por aquí, con ese no, con ese sí. ¿Y a mí quién me dice que con ese sí y con ese no? Nosotros necesitamos aprender a diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Aprender a entender. Cuando yo comencé en el cristianismo, a mí me han pasado muchas cosas, y a usted también le ha pasado muchas cosas. Lo que pasa es que yo las cuento. Yo sí las cuento.
yo las explico, yo las expongo, y es lo que usted necesita, exponer también, hablar, porque cuando uno habla está dispuesto a cambiar. Y yo decía, yo tenía unos amigos, unas joyitas, unas peritas en dulce, pero que eran los amigos chéveres, bacanos, con los cuales yo la pasaba bueno. Pero cuando Jesús se me empezó a mí a cambiar y me dijo, si tú vas a remodelar la casa bajo mis criterios, tus relaciones tienen que cambiar. Y yo, perdón. Y entonces yo empecé a entender, porque al principio uno le dice, bueno, pero si yo cambié este, también puede cambiar. Pero si yo este lo necesito para la francachela, y si Dios lo cambia, se acabó la francachela. Entonces, yo lo que tengo que hacer es cambiar mis relaciones. Porque este personaje tiene que tener un encuentro con Dios como yo lo tuve. Eso es un problema de él con Dios, que es mi problema con Dios. Y yo tengo que empezar a pensar cuáles son mis relaciones y cuáles son esas relaciones tóxicas. Yo no sé si usted se acuerda de una conferencia que hicimos en la iglesia hace algunos meses. Las personas tóxicas, hay algunas personas tóxicas y nosotros tenemos que aprender cuáles son esos tóxicos que nos hacen daño. Así de sencillo. Y eso es lo que hay que hacer, darle esa responsabilidad. Es una responsabilidad conjunta, padres e hijos, de aprender a diferenciar qué es lo que nos hace daño, qué es lo que nos ayuda, qué es lo que no nos ayuda. Amén, iglesia. Yo le digo definitivamente, si Dios no edifica su casa, si Dios no remodela su hogar, su familia, en vano nos esforzamos, porque tarde o temprano se vendrá abajo. Tarde o temprano se vendrá abajo. Y si hay algo que yo siempre le he manifestado, es que todos los frutos se ven con el tiempo. Todos los frutos. Y lo que nosotros debemos ser como familias cristianas, familias funcionales, nosotros lo que debemos ser es ejemplo y testimonio para otras personas. Mire, hace tal vez una semana, yo hablaba con una joven de la iglesia, una jovencita, a la cual yo amo mucho, como a todos los miembros de... Pero a esta jovencita yo le decía algo, yo le decía, mira, tú tienes que tener en cuenta en este momento que tus alas se están desplegando, que tus alas se están abriendo, y cuando se están abriendo las alas es porque tú quieres volar, y quieres volar muy alto, y quieres alcanzar muchos sueños. Si tú has aprendido, si tú has asimilado todo lo que tus padres te enseñaron, todo lo que recibiste en la iglesia de niña, la edificación de la palabra, si tú fuiste sincera, si tú con amor sincero amaste y entregaste tu corazón a Cristo Jesús, esas alas cada vez van a cobrar más fuerza, y alcanzarás los sueños, por más imposibles que sean, serán una realidad en tu vida. Pero si por el contrario, cuando tú comienzas este vuelo y tú crees que eres dueña de tu vida y te olvidas de toda la edificación, de toda la remodelación que hizo Cristo Jesús en tu corazón, tus alas se van a consumir, se van a quemar, y el golpe en el piso va a ser tan duro que llegarás arrastrada a los pies de Cristo a pedirle perdón. Iglesia, esa es la que nosotros debemos hacer con nuestros hijos. Sé testimonio. Ahora tienes la oportunidad de volar. Ahora tienes la oportunidad de demostrar. Ahora tienes la oportunidad de mostrarle al mundo quién eres tú. Cuando nuestro Señor Jesucristo, después de haber vivido durante 30 años en la tierra, sujeto a sus padres, sujeto a sus hermanos, llegó el momento de cumplir su propósito, el propósito de Dios que había puesto en el corazón. Y ese día Jesús dijo, tengo que volar, y tengo que volar tan alto para demostrar que vine a esta tierra con un propósito. Y Jesús lo logró. ¿Gracias a qué? A que tuvo una familia que al principio José y María eran disfuncionales, que después sus hermanos fueron disfuncionales,
y que después terminaron todos siendo una familia funcional edificada por el maestro constructor, quien puso la piedra angular para hacer que su casa, que su familia se convirtiera en la familia más grande del mundo, la que hoy nosotros pertenecemos. Iglesia, si usted en su casa siente un pequeño temblor en las columnas, en los capiteles, es hora de dejarle al Señor la remodelación. ¿Para qué? Para que se convierta en esa familia funcional, en esa familia antivirus, en una verdadera familia cristiana que dé un testimonio de que verdaderamente Cristo, Dios Todopoderoso, hace presencia en esos hogares, y con esos miembros de esa familia Dios va a hacer cosas maravillosas en esta tierra. Que Dios los bendiga, que Dios los siga edificando, que Dios los siga dirigiendo, y que ustedes sigan disponiendo su corazón y sus oídos para hacer lo que Él los demanda. Los amo, los bendigo con todo mi corazón. Amén. Si usted me permite, quisiera hacer una pequeña oración de cierre de este ciclo. Amado Señor, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, Señor, por todas las familias, las personas que escucharon este ciclo durante 5 semanas. Yo te pido, Señor, que tú uses esta palabra, que tú uses estos recursos, que tú uses esta tecnología para que estas familias puedan recibir tu palabra. Amado Señor, tú tienes el poder, Señor, de conocer los corazones. Tú tienes el poder, Señor, de derribar todo obstáculo. Yo te pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que derribes todo obstáculo, Señor, que se quiera levantar en cada hogar, en cada familia, donde Cristo Jesús ha sido aceptado. Yo te pido, Señor, por el corazón especialmente de los jóvenes, de que lastimosamente sus padres no tuvieron la fortuna de enseñarles a tiempo los principios de la palabra de Dios, para que esos corazones, Señor, se conviertan en corazones barbechos y sean sembrados esa palabra tuya, Señor. Tú has usado a hombres y mujeres de edad, también puedes usar a hombres y mujeres jóvenes. Yo te pido, Señor, que uses a los jóvenes, a los niños, para que ellos empiecen a construir, empiecen a remodelar sus vidas, para que ellos tengan la posibilidad de ser hombres y mujeres de impacto en este mundo. Amado Señor, yo te doy gracias por la estabilidad de todas las familias. Yo te doy gracias, Señor, por el amor que tú has sembrado en el hogar. Yo te doy gracias y especialmente por sembrar en el corazón de cada familia el perdón y el nuevo comienzo. Y gracias, amado Señor, porque donde tú te entronas hay una gran bendición. A ti sea todo honor, toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Para terminar, les recuerdo que el próximo miércoles de hoy en 8 días, 24 de junio, no tenemos edificación de la palabra, sino oración de Getsemaní. Vamos a orar, la oración del último miércoles de cada mes. Y luego, en el primer miércoles del mes de julio, pues iniciaremos un nuevo ciclo. Si Dios quiere, el próximo miércoles les estaré anunciando qué ciclo vamos a iniciar para la edificación de nuestras familias. Les recuerdo también que el domingo tenemos la reunión a las 9 de la mañana por este medio, por este canal. Por lo menos hasta el día de hoy no se ha tomado ninguna decisión respecto a los protocolos. Esperamos que pronto podamos volver a vernos en la casa del Señor. Los extrañamos, los queremos mucho, que Dios los bendiga y hasta el domingo. Chao, bye bye. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder.
esperar por ti. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti.